No voy a agregar más a la lectura de la pasión del Señor porque está toda la pasión allí escrita. Quiero más bien retomar la reflexión del Evangelio que conmemora la fiesta de hoy. En el ciclo A leemos el de Mateo y nos cuenta que precisamente Jesús le dice a sus discípulos: es momento de ir a Jerusalén, y manda que le traigan una burrita con su pollino. Y entra Jesús a Jerusalén. El pueblo lo aclama como rey. Agarran palmas, las agitan, colocan sus capas para que Jesús pasara, y todo el mundo lo aclama como rey, diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Pues les cuento que Jesucristo es el perfil del antirrey. Si entendemos con los reyes de poderes mundanos y fácticos, cuando un rey entraba a una ciudad, primero le precedían los heraldos, que levantando las trompetas anunciaban que el rey estaba a punto de llegar. En segundo lugar aparecía la caballería, que entraba presidiendo el cortejo triunfante. En tercer lugar, si habían ganado una guerra, traían los trofeos de guerra, traían a los reyes prisioneros, los tesoros saqueados. Y en cuarto lugar venía la guardia de honor, en el caso de los emperadores romanos, la guardia pretoriana. Y después de la guardia de honor venía en un carruaje tirado por caballos pura sangre el rey, el emperador, la máxima autoridad. Si sacan al guagua, al niño afuerita, que dé un caminito y se refresque mejor. Bien, entonces entraba con mucho poder. Lo mínimo que podía tener un rey era un pura sangre. Jesús entró en una burra. Por eso es un antirrey. No hubo heraldos, no hubo caballería, no hubo guardia pretoriana. Su caballo pura sangre era una burrita. Algunos dicen que era el pollino y no la burrita, que ni siquiera eran de él, eran prestados. Es más, todo en la vida de Jesús fue prestado. Casi no tuvo nada propio. La carpintería ni siquiera era de él, la heredó de su papá y le pertenecía más a su mamá que a él. Cuando se fue a Galilea de Nazaret y fundó su escuela de rabino y llamó a sus discípulos, ni siquiera la casa en la que vivía era de él. Esa casa era de Pedro. La casa que Pedro le prestó fue la casa que funcionó como su escuela de discípulos. Jamás recorrió más de 100 kilómetros. Nunca cruzó una gran frontera. Bueno, en 2 oportunidades cruzó la de Gerasa por un lado y la de Tiro y Sidón por otro, pero no visitó grandes ciudades, no escribió ningún libro, no hizo nada grande. Y sin embargo, es el rey y redentor de la humanidad. San Pablo en la carta a los Filipenses nos dice que siendo Dios, siendo el rey poderoso del universo, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, abandonó todas sus prerrogativas divinas y se hizo hombre. Y como hombre se sometió a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Hombre, siervo y muerte. Y la muerte de cruz, es bueno que entendamos que el Imperio Romano, aunque le daba autonomía para su autogobierno a los pueblos y reinos sometidos, los judíos tenían su Sanedrín, pero sin embargo no tenían autoridad sobre la pena capital. Era el emperador romano quien autorizaba, o la autoridad romana, el cónsul, el procurador, el que tenía que autorizar la pena de muerte. Por eso es que el Sanedrín, que lo halló con la pena de muerte, necesitaba la autorización de Poncio Pilato. Poncio Pilato descubre que eso era cosa de judíos. Es más, le tenía simpatía. Y hasta tenía a la vieja, a su señora, que le había dicho: no le hagas nada a ese hombre porque he tenido un sueño horrible con él. No le hagas nada. Pero sin embargo la presión política fue tan grande que al final dijo: yo me lavo las manos de este asunto. Creo que a partir de allí
muchos políticos per secula seculorum se han lavado las manos en las grandes tragedias de sus pueblos. Me lavo las manos, esto no es asunto mío. Y desde allí, entonces, es que se inicia toda esta historia que vamos a ir desarrollando cada día santo. Yo quiero terminar con una mínima reflexión sobre los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles traicionaron a Jesús? 2. Lo que dijeron 1, no señor. ¿O es que acaso negarlo no es traicionarlo? Yo creo que hasta es más duro negarlo que traicionarlo, porque negarlo es decir no es nada mío. Pedro lo negó y Judas lo vendió. 2 lo traicionaron. Yo a veces he escuchado algunos argumentos tirados de los pelos que dicen: Judas, al ver que lo condenaron a muerte, se arrepintió y quiso devolver el dinero y fue tocado por el arrepentimiento, y fue tan grande su dolor que terminó ahorcándose. Hay que hacerlo vivo para que lo entendamos. Que terminó ahorcándose. Y si Judas se arrepintió, entonces Judas se salvó, porque para salvarse, ¿qué se necesita? Arrepentirse. Y de hecho, el famoso evangelio de Judas, ese que se encontró hace como 5 o 6 años, que siempre inauguran este tipo de sensaciones periodísticas, ¿no se han dado cuenta que la sacan siempre antes de Semana Santa? El evangelio de Judas lo lanzaron la National Geographic con bombos y platillos un domingo de Ramos. Y la semana pasada veía en la revista Semana que acaban de sacar el evangelio de la mujer de Jesús, de la vieja de Jesús, bueno, no sé. En fin, el asunto es que siempre les gusta mover este tipo de cosas cuando los cristianos nos preparamos para celebrar nuestra fiesta mayor. Fueron 2 los que traicionaron a Jesús, Judas y Pedro. Pero sin embargo, entendamos y que nos quede algo claro. Ambos apóstoles que traicionaron a Jesús fueron movidos por sentimientos producto de su traición. Mientras que Pedro fue movido por el arrepentimiento, Judas fue movido por el remordimiento. Aunque parezcan parecidos y rimen, no son lo mismo. El arrepentimiento te lleva a la compunción y abre las puertas a la misericordia y al perdón. El remordimiento etimológicamente significa morder 2 veces en el mismo lugar. Remorder. El remordimiento no te abre al perdón, sino te abre a la culpa y a la desesperación. Judas no se arrepintió. Judas fue tocado por el remordimiento, y por eso la desesperación terminó en suicidio. Pedro fue movido por el arrepentimiento y se encontró con la mirada de Jesús. Y no solamente, a pesar de su grave traición, fue perdonado por Jesús, sino que fue colocado como el primero de los apóstoles. Nos ponemos de pie, le ponemos la mano izquierda en el corazón, la mano derecha le levantamos como quien jura lealtad a su bandera, y decimos a una voz: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre viva. Padeció bajo el poder del Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos,